y vamos a estar hablando de la parábola del hijo pródigo en esta mañana, que está en el capítulo 15 de Lucas, del 11 en adelante. Así que me permite en esta hora orar y presentar al Señor esta palabra que vamos a ministrar. Amén. El tema de hoy, imitemos al Padre. Amén. En el Día de los Padres hay un Padre que está por encima de cada uno de ustedes y de mí, y es al cual debemos todos de imitar. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana nos has invitado, Señor, a escuchar tu voz, a dejar a un lado las distracciones, Señor, y adorarte de corazón. En esta hora te pido, Espíritu Santo de Dios, que así como te has movido a través del devocional, continúes haciendo la obra perfecta en cada corazón, no solo de los presentes, sino de aquellos que nos estén viendo a través de la internet. Glorifícate de manera especial, suple la palabra, Señor, necesaria en cada vida, en cada corazón, y permite, Señor, que la buena obra por la cual es enviada en esta mañana, Señor, dé fruto al 100%. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos y entendemos, Señor, que no retornará atrás vacía, sino que hará la obra por la cual es enviada. En esta hora, Señor, toda gloria y toda honra te la daremos a ti y lo ponemos en tus manos, dándote gracias, creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, no leí porque vamos a estar desarrollando, pero ya usted lo tiene ahí. Mientras pensaba y meditaba que iba a traer como palabra en el Día de los Padres, vino a mi mente, a mi corazón, el hablarles del hijo pródigo. Y el viernes me gozaba en el devocional de mi hermanita Tatiana, que habló del hijo pródigo. Y yo decía, ay, Dios mío, Tatiana me va a hablar de lo que yo voy a hablar. Luego entonces Xavier ministra y también va en relación con algo que yo les quiero traer. Y yo dije, bueno, le comenté a Xavier cuando se acabó el culto. Los hermanos dirán que me copié de Tatiana y de Xavier, pero esto estaba desde antes. Y como Dios es un Dios perfecto, desde el viernes los venía preparando a lo que van a recibir hoy. Pues me senté a desarrollar esta palabra y no fue hasta esta mañana que dije, yo voy a hablar del hijo pródigo, y siempre se ha hablado mucho de la parábola del hijo pródigo. Pero ¿qué es pródigo? Si yo les preguntara a ustedes qué es pródigo, ¿ustedes sabrían contestarme qué es pródigo? Pues yo dije, espérate, yo voy a hablar del hijo pródigo y no sé qué es pródigo, y busqué el diccionario. Y tiene dos vertientes de pródigo. Hay un pródigo que es una persona generosa y que da desmedidamente, sin medida, lo que posee. Y en ese caso es la actitud del padre. Y este es un diccionario secular, ¿sabe? Y yo decía, pero no me cuadra porque es la historia del hijo pródigo y él no es que dio sin medida. Pero entonces, más adelante, usted sabe que en los diccionarios tienen 1, 2 y 3. Pues la tercera definición dice esta, que pródigo es el que desperdicia o consume o gasta sus posesiones o riquezas en gastos inútiles e incontrolados. Y yo, wow, Señor, como abre esa definición, y lo que Dios viene a advertirnos como hijos, que dice que el hijo pródigo es el que desperdicia o consume sus posesiones o riquezas en gastos inútiles e incontrolados. Entonces nosotros en esta mañana lo primero que Dios nos viene a decir, ¿en qué estamos gastando? No tan solo nuestras riquezas o nuestras posesiones materiales, sino también en las espirituales, si las estamos gastando en cosas inútiles o si lo estamos haciendo de forma incontrolada. ¿Usted ve? Así que este mensaje, ahorita estaban que si subían los niños y yo no. ¿Sabe por qué no suben los niños? Porque yo voy a hablarle a los papás. Voy a hablarle a la iglesia, voy a hablarle a los hermanos y voy a hablarle a los hijos.
Y yo quiero que todo el mundo esté pendiente porque para todos es la palabra del Señor. Entonces Dios nos está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros empleamos. ¿Qué cosas podemos gastar? Pastora, yo no tengo riqueza, pero ¿en qué forma gastas tu tiempo? ¿En qué forma gastas tus energías? ¿A qué tú le dedicas que lo haces de una forma incontrolada o sin mesura? Y entonces lo estás desperdiciando, nos está diciendo solamente con esa definición. Entonces Dios nos quiere hacer más conscientes que todo lo que nosotros poseemos le pertenece a Él. Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Él nos da y no podemos desperdiciarlo. Amén. Esa es la definición nada más que me tocó esta mañana. Pues vamos a los versos. Voy a ir del 11 al 24. Espero no ser muy intensa. Dice el 11, comenzando la parábola. Dice, también dijo que un hombre tenía 2 hijos. ¿Ok? La historia comienza hablándome de 2 hijos. Por lo tanto, hay unos hermanos. Y dice el 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Oye, el joven menor le estaba pidiendo al padre su herencia. Una herencia por la que él no había trabajado. Una herencia que se le dio gratuitamente. Usted es heredero si usted es hijo, familiar o aparece en la cláusula como que tiene derecho a recibir una herencia. Y nosotros al venir al Señor gratuitamente, por la gracia del Señor, al hacernos hijos, nosotros somos herederos juntamente con Cristo de una herencia. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado que lo que nosotros pedimos como herencia o lo que Dios nos concede como herencia, como nosotros lo estamos administrando. Entonces, dice que se le dio gratuitamente por su relación con el padre. Al hijo menor pedirle herencia, dice que al mayor le correspondía una doble porción de la herencia y al menor le correspondía 1/3 de los bienes. Pero ¿sabe qué? No fue hasta que yo me puse a leer esta parábola para llevársela a ustedes que yo algo hizo así. Y yo no sé si usted lo había visto antes, yo lo vine a ver ayer por la noche que estaba todavía trabajando con ella. Entonces dice el 12, al final le dice, y les repartió los bienes. Cuando dice les, ¿cómo es? A los 2. Pero siempre hablamos del hijo pródigo. Pero es que los 2 ya tenían su herencia. Entonces es más fácil fijarnos en aquel que la malgastó aparentemente y no nos damos cuenta que el otro también la tenía. Y que al final de la historia, si usted y yo la sabemos, se queja que él no pudo participar. Pero es que desde el principio, igual que al otro, se le dio la herencia. ¿Ve que Dios es un Dios justo? Esta me la pidió, tú no me la estás pidiendo, pero yo también te hago partícipe y te doy lo que te corresponde. Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores y eso a mí me dejó. Y yo, si él tenía la herencia desde el principio igual que el otro. Entonces a veces nos quejamos de que no recibimos algo de parte de Dios y Dios te dice, ya yo te di la herencia. Pasa inspección, que a lo mejor es que la has malgastado. Chequea dónde tú pusiste para que ganara crédito de ganancia, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice en el banco? Intereses. Pero entonces lo damos por sentado y nos fijamos, es que Dios bendice más a aquel. Es que Dios hace esto con aquel otro. Pero es que también está para bendecirte. Pero si tú no te apropias y no usas tu herencia y no la reclamas, pero está ahí porque ya fue dividida y está a tu nombre. Qué tremendo. Esa parte nada más a mí me dejó. Y yo, ¿qué dice ahí? Que les repartió. Ambos tenían la herencia. Entonces, ¿qué pasó? Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, no muchos días después, quiere decir que lo juntó, ¿qué dice? Todo, juntándolo todo el hijo menor. Quiere decir que él lo recogió todo y cuando usted recoge todo, ¿es que piensa volver?
No, quiere decir que la intención del hijo era no regresar. Dentro de la casa estaba perdido y yo me gozaba con el devocional de Yosedi porque Yosedi estuvo todo el tiempo hablando de que hay que estar unánime juntos. Pues en la situación de esta familia el problema que existía es que era que vivían en un mismo hogar, pero definitivamente no estaban unánimes juntos. Cada cual estaba hacia su necesidad. Cada cual estaba en satisfacerse por sí mismo y no buscar satisfacer ni relacionarse el uno con el otro. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros venimos en esa actitud. Que de todo sacar provecho y de todo nosotros suplirnos nosotros mismos. Pero cuando usted viene al Señor, el Señor tiene que cambiar nuestras mentes y decirnos, mira, como decía José de aquí, si tú no estás unánime juntos, si tú no te preocupas la necesidad de tu hermano, si no te preocupas por la condición del otro, tu necesidad no va a ser suplida porque no te vas a sentir satisfecho porque somos uno solo. Y este era el problema que tenían estos hijos. En vez de velar por el bienestar completo de la familia, en vez de trabajar juntamente con el padre, cada uno quería satisfacer su propia necesidad. Entonces nosotros en el Señor no podemos ser así. Y este joven, tras de pedirle herencia, no le bastaba con tenerla, no era cuestión de poseerla, era que había algo en él que no le permitía estar en el hogar. Y lo juntó todo para irse. Tenemos que tener cuidado de cómo está nuestra relación con el Padre, porque el pecado te va a hacer llegar más lejos de lo que te imaginas. El pecado te va a conducir más lejos de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque él empezó con la avaricia de querer poseer una herencia, pero luego sabemos en la historia que dice que se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Luego en el versículo 30 dice el hermano que lo gastó con rameras. La Biblia no me especifica en qué los gastó, pero esa pudo haber sido una de las razones en las que él gastó su dinero. Así que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos movemos de la casa del Padre, y esta es la casa del Padre, cuando nos movemos de nuestro hogar, de nuestra familia, porque hoy día la juventud piensa que cuando logro unas metas y logro mi autosuficiencia en cuanto a economía, que puedo establecer mi casa solo, puedo tener mi apartamento, y eso está bien. Eso está bien en cuanto sea la voluntad de Dios que usted haga eso. Pero si usted por querer tener eso y no estar sometido a sus padres, usted se mueve sin dirección del Señor, eso puede ser pérdida de su herencia. Entonces Dios nos está dando una advertencia que nosotros no podemos ser presurosos, no podemos adelantarnos a los planes de Dios en nuestra vida y a dar pasos sin tener el consentimiento del Señor. Entonces, desperdició su herencia viviendo perdidamente. ¿Dónde se vive perdidamente? No es en la casa del Señor, es en el mundo. Viviendo perdidamente, viviendo de espaldas a Dios. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sabe por qué? Porque si tú no te alimentas del Padre, que el que dice que el que tenga hambre que venga y coma, ¿verdad? El que tenga sed que venga y beba de él. Sin dinero, vengan y coman y se sacien de él. Cuando nosotros no somos saciados por el mismo Padre Celestial, siempre vamos a tener hambre y siempre vamos a tener sed. ¿Sabe cuál es el problema? Que no solo somos afectados nosotros, son afectados los que nos rodean, porque toda la provincia también empezó a padecer hambre. Y ¿sabes qué? Para mí esa era la primera vez que experimentaba esa dificultad este joven. Nunca había tenido necesidad porque en su casa siempre tuvo abundancia.
pero ahora su miseria comenzó a crecer. Cuando nosotros nos movemos fuera de la voluntad del Señor, cuando nosotros nos adelantamos a los propósitos de Dios, nos espera miseria, nos espera hambre y nos espera necesidad en nuestras vidas. Dice que fue y se acercó a unos ciudadanos de aquella tierra. Se fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Oye, se acercó a unos ciudadanos. Esos ciudadanos rápido no le dijeron, te voy a dar, bueno, si se acercó a esos ciudadanos es que él a lo mejor había compartido con ellos cuando estaba en otro estado económico o en otra esfera. Y pensó, pues estos son de los que yo compartí, de mi mismo estatus. Quiere decir que ellos me van a tratar bien y me van a recibir como en su casa. Estás equivocado, el único que hace eso es el Señor. Y el Señor cuando mora en nuestras vidas, que nosotros podemos tratarnos unos así a otros. Se acercó a esos ciudadanos de aquella tierra porque nadie puede dar lo que no tiene. Y esa gente no tenía al Padre. Y Él se acercó a ellos buscando refugio, pero nuestro refugio es del Dios de Jacob. De ahí es que viene, ¿de dónde viene mi amparo, mi fortaleza, mi refugio? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro y el tuyo viene del Señor, viene de Jehová. Se acercó y Él no estuvo dispuesto a tratarlo de igual. No le dijo, no te apures que todo el mundo pasa temporadas malas. Vamos a ayudarte a que te levantes nuevamente. No, le dijo, está bien, tú vienes a buscar ayuda. Entonces, vete a apacentar los cerdos. Lo envió a los campos a apacentar los cerdos. ¿Y sabe qué? El apacentar los cerdos era la ocupación más degradante que un judío pudiera desempeñar. Quiere decir que cuando el enemigo toma ventaja de nuestra vida, cuando el enemigo hace que sucumbamos y que gastemos lo que Dios nos había dado y el lugar donde nos ha puesto, no es para ponernos en un lugar mejor. Cuando el enemigo toma ventaja, lo que hace es degradarte. Lo que hace es ponerte en el lugar más bajo. Pero hasta que tú no lo experimentas, no te das cuenta del lugar donde has descendido. Entonces Dios en el Día de los Padres nos viene a advertir cómo está nuestra relación con el Padre. ¿Cómo está nuestra relación con el Padre? ¿A qué le estamos dando oído? ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿En qué herencia? ¿En qué finalidad? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos? Entonces comenzó a trabajar ahí, dice que el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice, pero nadie le daba. Wow. Comenzó a tener hambre. No solo alimentaba a los cerdos, sino que la comida de ellos era lo más cerca a comida que él tenía. Lo mandaron a cuidar los cerdos, pero no dice que le daban de comer. Entonces lo que los cerdos estaban comiendo, él lo estaba anhelando para comer. Pero fíjese que me imagino que le darían, toma, échale esto a los cerdos. Pero ahí dice que nadie le daba. O sea, la comida para los cerdos aparecía, pero la comida para él no. ¿Ve la diferencia? El mundo nunca va a alimentarte de la forma que lo hace Dios. El mundo va a hacer que pases necesidad. Por un tiempo parecía que estaba en lo mejor, pero tarde o temprano vas a darte contra la pared y vas a darte cuenta que era mejor tu situación cuando estabas en el Señor. Quiere decir que nadie le daba de comer. ¿Sabes por qué? Porque en el campo enemigo nada es regalado. Todo es comprado a un terrible precio. El hambre y la pobreza extrema azotaron a este hijo. Dice el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Wow, ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Comienza ese verso diciendo, y volviendo en sí. Como enseñó Xavier, y volviendo en sí, quiere decir que admitió lo que él era y dónde estuvo. Entonces dijo, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y sobra. Muchos se tragan la mentira del enemigo, que al vivir para Dios nos privamos de muchas cosas buenas y nada más opuesto de la realidad. ¿Usted escuchó eso? Mucho el estar en el Señor es privarse de cosas buenas. Pero tú no haces esto. Pero tú no compartes esto. Pero tú pudieras estar trabajando hoy domingo y ganarte el doble en el horario. Pero tú deberías no irte de misiones porque ese dinerito o tu tiempo, tus vacaciones o ese dinero que empleas en los pasajes debería estar. Entonces el enemigo empieza con todas esas susurras a tu oído y a decirte, te estás perdiendo de cosas, estás perdiendo la herencia, estás malgastando. Y eso es lo que se encarga el enemigo. Pero si no doy el diezmo, pudiera comprarme esto. Pero si no doy esta ofrenda, pudiera hacer esto otro. Y eso es lo que hace el enemigo, que te va desvirtuando la verdad de Dios y te está diciendo, no te va a dar, no te va a alcanzar, te estás privando. Pero cuando nosotros comenzamos en obediencia y vemos que aunque fuimos de misiones y quizás no tuvimos vacaciones, que aunque quizás no pudimos alquilar un sitio, pero qué satisfacción de las almas que vinieron a los pies de Cristo. Cuando yo veo cumplido el propósito de Dios, no solo en la iglesia, sino en mi vida. Y cómo Dios respalda lo que yo hice. Yo digo, no hubo pérdida ninguna, aquí hubo ganancia. Pues entonces el Señor nos viene a recapitular y a decirnos, no pierdas tu esperanza que tiene grande galardón. No te desanimes, que era lo que decía Xavier el viernes. Nos desenfocamos, nos desanimamos y pensamos, wow, no pude el viaje este año, tranquilo, algún propósito Dios tendrá en eso. Tú mantente trabajando, tú mantente en la visión, tú continúa orando, intercediendo. Yo me gozaba con Catherine porque cuando el pastor puso a Ashley dirigiendo, yo le puse, Paula, mira a Ashley dirigiendo rápido para que, ¿verdad?, se conectara a las mamás. Y Catherine, me gozo. Y después cambió el panorama, estaba como la Magdalena llorando. Y sabes que Catherine no fue. Pero yo vi una Catherine que llevó a su hermana a las cosas que ella vendió de comer para que su hermana pudiera viajar. Pues aunque Catherine no estuvo allá físicamente, ella estuvo espiritualmente con su hermana, ayudándole tanto físicamente con la mano en la preparación de esos alimentos y llevándola a que pudiera distribuirlos. Entonces, ¿hubo pérdida en ese tiempo? No, hay ganancia porque lo que Ashley va a lograr allá es parte de la victoria que Catherine hizo acá. Y de eso es que se trata el mensaje, que no nos desenfoquemos, que lo que tú estás haciendo para el Padre, a su tiempo verás la recompensa. No hay pérdidas en el Señor. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú pienses que lo que tú haces, que lo que tú das, que lo que tú puedas dar en tiempo, talento y tesoro es pérdida. Porque pudieras estar aprovechándolo en otras cosas. Pero no hay mayor banco que te dé mejor paga que el del cielo. Por lo tanto, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo como para el Señor. Aleluya. Entonces, volviendo en sí, este joven pensó que le iba a ir mejor. Pero se dio cuenta que no era así. Entonces dijo, y yo aquí perezco de hambre. Dios no quiere, dice la palabra claramente, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con su pueblo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos dirán, están perdiendo el tiempo, dicen que Cristo viene y ellos siguen ahí en la iglesia y no viene.
Dalo por pérdida. Yo sé que cuando se abran esos cielos y tú veas que nosotros no estamos aquí, pregúntate para dónde cogimos. Porque te aseguro que no fueron los extraterrestres. Te aseguro que no fue nada aquí humano lo que nos va a trasponer al encuentro en los cielos con el Señor. Sino que Él es paciente y benigno, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Por eso nosotros no estamos desperdiciando nuestra herencia. Nosotros estamos acumulando para esa, porque es una herencia no como la que se puede dar en la tierra. ¿Sabe? Hay mucha gente que como el hijo pródigo, yo conozco amistades que aparece un tío y le da una herencia y a los meses ya la malgastaron, porque no es algo que le costó, no es algo que valoraron, no es algo con el que tuvieron relación o intimidad. Pero cuando tú y yo conocemos quién nos dio la herencia, siendo nosotros como el hijo pródigo, que no merecíamos recibirla, cuando sabemos el costo de esa herencia que costó precio de sangre, ay, esa herencia no es para desperdiciarla, esa herencia es para valorarla, esa herencia es para atesorarla y para compartirla con todo aquel que esté en necesidad. Esa es la diferencia del que está en el Señor, del que vive en la casa del Padre, que se relaciona con el Padre, de aquel que tiene intimidad con el Padre y conoce a aquel que lo bendice. Aleluya. Seguimos, vamos bien, vamos para el 17, yo diría que hasta el 24. Dice que él pensó que perecía de hambre y aunque se refiere al aspecto físico, en lo espiritual él también tenía hambre, porque el hombre solo puede satisfacer sus necesidades con Dios. Dios es el que nos hace estar completos. Puedo tener abundancia de alimento, puedo estar rodeado de personas, pero si no me falta el Señor, estoy incompleto. Y solamente Él es el que puede satisfacernos y no las cosas mundanas. Entonces, ¿qué pensó este joven que no estaba unánime al pensamiento del Padre? Que no estaba junto al pensamiento del Padre. Dijo entonces, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi Padre. ¿Sabe qué? El camino hacia Dios es ascendente. Para tú encontrarte con el Señor tienes que levantarte del lugar donde te encuentras. Sí, nos humillamos ante su presencia, pero ¿para dónde? ¿Dónde dice? Alzaré mis ojos a los montes. No dice que voy a descender mis ojos a los montes. ¿Dónde está Dios? Allá arriba en los cielos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Quiere decir que el joven dijo, ay, espérate, yo estoy aquí en el fanguito con los cerdos. Yo estoy ensuciándome con los cerdos. Yo estoy pasando hambre y necesidad con los cerdos. Y a mí Dios no me llamó para estar en Irracatalaiquía, Mansella, en suciedad. Dios me le hizo para que yo estuviera limpio y me mantuviera limpio delante de su presencia. Por lo tanto, me levantaré. Y Dios está pidiendo gente que se levante en este tiempo. Gente que se levante porque tiene el baúl de la herencia llena. Y hay gente pasando necesidad y necesita que tú estés dispuesto a sacar de lo mucho que Dios te ha dado para darle a los otros. Es tiempo de bendecir. Y no estoy hablando al aspecto monetario. Bendecir a través de la oración. Bendecir a través de la intercesión. Bendecir a través del consejo. Bendecir a través del apoyo. Hay gente que necesita ser orientado como el hijo pródigo. Entonces él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Ese camino es ascendente, mientras que el del enemigo es descendente. Le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No alegó las circunstancias, no empezó con las excusas, y eso es lo que nos causa problemas contigo y conmigo. Que cuando metemos las 4, 5, 6...
Queremos excusarnos de por qué esto me pasó por esto. No, él no dijo, yo fallé, Padre, le voy a decir al Padre que yo fallé porque él no estuvo conmigo. Yo voy a ir donde el Padre porque él no me dedicó tiempo y se lo dedicó a los negocios. Yo voy a ir donde el Padre porque él le daba más break al hermano mayor y de mí se olvidó. ¿Sabe por qué yo dije que iba a hablar a los hermanos y a los hijos? Porque en esta mañana es mañana de restauración, de restaurador de mi alma. Sí, Dios viene a restaurar alma, a decirte que no hay más excusa. Porque el Dios que llamó al mayor, llamó al menor. Entonces Dios tiene trato con cada uno y ya yo no puedo excusarme en que mi padre me trató así o me trató asá o hizo así o hizo asá. Porque un Padre que es perfecto, que es el que habita en los cielos, es el que te llama. Y a ese no puedo decirle, me hizo o me hicieron. Y él dice, yo restauro lo que ya pasó. Yo restauro lo que ya pasó. ¿Quieres esa herencia? La herencia de la restauración, del que hace toda cosa nueva. Porque si vienes a Cristo, Él lo hace nuevo. Ya no puedo seguir diciendo, me hicieron, me hicieron. Es momento de recibir la sanidad de Dios y escoger la herencia perfecta que Él nos ofrece. Entonces, no alegó las circunstancias, no le echó la culpa a nadie, ni que fueran injustos. Él admitió su culpa. El problema no fue el líder, el problema no fue el pastor, el problema no fue el hermano. El problema fui yo que me quise ir a probar el mundo. El problema fui yo que abandoné el lugar que Dios me puso. Entonces queremos echar las culpas a los otros, pero Dios te dice, mantente en tu lugar. No dejes el lugar donde Dios te puso, no dejes el llamado que Dios ha declarado sobre tu vida. Mantente creyéndome a mí. Nos manda que, puestos los ojos en el pastor, te cae. Puestos en mí, te chorrea. Puestos en el otro, me derrumbo, me doy 3 pasos para atrás, 3 pasitos. No, ¿en quién lo voy a poner? Puesto los ojos, ¿quién? En Jesús, que es el que no te va a fallar. Yo no estoy hablando de mí, yo no soy el perfecto padre. No digo que mi esposo es el perfecto padre y tiene 20,000 cualidades excelentes. Estoy diciendo que por encima de él y de todo padre está el que te ama. El que te ama. El que te ama y te dice en esta mañana que si tú decides levantarte y admitir en dónde te has quedado en medio de esta herencia, Él hace cosa nueva en tu vida. Él está dispuesto para recibirte. Pero sabes que Dios espera nuestra confesión. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mira, señores, esto me atrajo aquello, me trajo lo otro, deseé aquello. Seamos sinceros, si es que no nos podemos esconder de Él. Si subimos a los cielos, Él está, si bajamos también. No hay sitio donde nos podamos esconder de su presencia. Entonces Él nos dice, declárame, declárame. Tenemos que decirle muchas veces como el hombre que se acercó y el Señor le dijo, ¿tú crees? Y él le dijo, sí creo. Y después le dijo, ayuda a mi incredulidad. O sea, yo pienso que creo, pero estoy debilito, ayuda a mi incredulidad. Pues a veces nosotros estamos así, sí, yo creo, pero me hace falta todavía más. Pues entonces digámoselo al Señor. Señor, yo quiero creerte, yo quiero confiar en ti, pero necesitas que me ayudes, porque a veces me vuelvo incrédulo. A veces pienso que no vas a hacer porque me desespero, porque estoy en este estuche y veo a los demás prosperando, veo a los demás que escuchan sus peticiones y la mía todavía no es contestada. Entonces tú tienes que decirle, ay Dios mío, déjame esperar pacientemente. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar de ahí, de los cerdos del pozo de la desesperación. Oye, Él no se olvida. Dice que no se duerme, aquí no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Pues entonces si Él no se duerme, quiere decir que Él está pendiente. Pues entonces yo tengo que estar consciente y seguro de que lo que Él ha declarado, Él lo va a hacer. Solamente espera en Jehová. Entonces dice el 19, que cuando él tenía este panorama de decirle, ok, yo voy a ir donde mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra ti, le voy a decir también, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
O sea, admitió que era indigno. Y es que verdaderamente delante del Señor nosotros somos indignos. Y le dijo, ya no puedo ser llamado tu hijo. Tocó fondo y vio la magnitud de su pecado. Y dijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, hazme en la posición más humilde. Pero sabes que esto lo leí yo te parecía, mira, tenía la Thompson, tenía la Biblia que Julie pidió de cumpleaños. Julie cumplió 17 y ella dijo, yo quiero una Biblia con mapas, que tenga esto, que tenga la otra para mis predicaciones. ¿Qué joven pide eso en su cumpleaños? Pues mire, una Biblia así le regaló el papá. Julie la usé. Entonces, tenía otra que me regaló mi hermano y yo estaba con todas las Biblias ahí. Y entonces en este texto que dice, hazme como uno de tus jornaleros, encontré este comentario que me voló y dice, Dios nunca convertirá a un hijo en un empleado. Aleluya. Dios nunca convertirá un hijo en un empleado. Y ese es el problema tuyo y mío, que creemos que venimos con él a trabajar. Ponché, te adoré, págame que me voy. Aleluya. Alaba. Y eso no es así, nosotros no somos empleados. El hijo entra y sale de la casa cuantas veces quiera. El hijo no pide permiso para buscar en la nevera. El hijo va y se sirve y come de lo que desea porque todo lo que hay ahí es suyo. Pero hasta que tú y yo nos visualicemos como hijos y no como empleados, de que me tienes que servir. No me pagaste esta hora. Te trabajé extra. El pastor se antojó de algo el sábado, pero el sábado es mío. Ay, soy empleado, yo trabajo de lunes a viernes. Aleluya, alaba. Amén. Oye, entonces, ¿qué te está diciendo Dios? No me mires como un jefe tuyo, mírame como tu padre. Y por tu padre, tú se supone que seas capaz de hacer lo que sea. Porque tú buscas agradarle a Él. Tú buscas animarlo a Él. Tú buscas celebrarlo. Tú buscas que Él se sienta orgulloso de ti. Entonces, por todas esas razones y las características del Padre, tú te vas a mover a hacer aquello que el Padre anhelaría ver en ti. Y es verte realizado. Y es verte alcanzar lo máximo que puedas en Él. Yo esta semana mi niña se graduó y yo me sentía tan orgullosa. Y mire lo que es el desesperarse. Porque fue una graduación desde las 9:30 se acabó a las 2:00 de la tarde. Y imagínense, 3,101 estudiantes. Y el pastor estaba con el celular tratando de una pantalla así gigante captar cuando Leané pasara. Y él, pues, ahí. Cuando ya se cansó, dijo, lo vamos a ver cuando salga. No hizo más que apagarlo y yo, ¡mira, Leané! Ni la había acabado de apagar cuando la pusieron a la muchacha en la pantalla. Y a veces así estamos de la bendición del Señor. De recibirla, de que aparezca. Y nosotros nos quitamos y decimos, no más, no creo más, no suelto más. Y Dios te dice, está a ley de un segundo de recibir lo que estás esperando. No te quites. Porque el Padre no te va a fallar. Mantente ahí, conserva la calma. Créele a Dios por encima de lo que puedas estar viendo. Por la nube de testigos que tienes alrededor, no me importa. Yo cierro mis oídos a las voces. Yo cambio mi vista. Señor, pasa el colirio. Limpia mis ojos de toda escama. Para que yo me pueda mantener mirándote a ti. Mira al invisible. Ese es el Padre que no falla. Ese es el que te sostiene y te dice, no temas, yo te ayudo. Oye, mantente porque, ¿sabes qué? Entonces sí que vamos a hacer el party cuando disfrutemos en la verdadera fiesta que el Señor tiene preparado a los que lo esperan. Amén, su venida. Quiere decir que dijo que ya no era digno y que le pidió hacer como uno de sus jornaleros. Entonces dice el 20, y levantándose su padre, aleluya. Y levantándose vino a su padre. Volvemos a lo mismo. Ve que no es descendiendo, no es hundiéndote más, es manteniéndote
Erguíos porque vuestro galardón está cerca. Erguíos porque vuestro galardón está cerca. Él se levantó y fue hacia el Padre. Y dice entonces, vino a su Padre y cuando estaba lejos, dice que lo vio su Padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya, qué hermoso ese texto. De todo lo que he leído, ese texto es hermoso. Primero dice que se levantó y vino a su Padre. O sea que tomó la actitud correcta. ¿Y sabe qué? El Padre dice ahí que cuando estaba lejos, aun cuando estaba lejos, lo vio su Padre. Yo una vez prediqué de esto. Y una hermana fue ministrada porque yo le decía a la iglesia, cuando un hijo se vaya del hogar, tú no tienes que volverte loco buscando dónde esté, ni tienes que irte detrás de él. Tú mantente en tu lugar. Si es que lo voy a llamar, si voy a estar pendiente, no crea que estoy diciendo que usted se olvide de él. Estoy diciendo que el padre tenía capital para poner un investigador para averiguar dónde estaba el hijo y para saber y quizás presentarse allí como un superhéroe y suplirle para que su hijo no pasara hambre ni estuviera con los cerdos. Pero como el águila que explicó el viernes Xavier, usted y yo como padres no estamos llamados para suplirle todo a nuestros hijos. Ellos tienen que pasar ciertas necesidades para que se den cuenta y valoren eso. Quiere decir que si el padre hacía eso con el hijo nunca iba a aprender la lección porque iba a pensar que cada vez que me falte, papi va a venir a socorrerme. Cada vez que yo malgaste, eso no importa porque papi me va a traer más. Pero el padre dejó que el hijo experimentara eso, no porque no le amara. No porque no le preocupara, es que él sabía lo que había sembrado y ese padre sí sabía a quién le servía. Aleluya. Ese sí sabía de dónde vendría su amparo y su socorro. Y él dice, yo no lo veo este día, salí a esperarlo, no lo veo, pero yo sé que por el camino que se fue, él va a retornar a casa. Y se iba, oraba, lloraba y se acostaba. Y al otro día volvía y decía, no lo veo, pero pareciera como si fuera la nube. Yo veo una sombrita de que quizás a lo lejos, no sé si son mercaderes, no sé quién venga, pero yo sé que por ese camino que se fue, ha de retornar. Y volvía y depositaba su esperanza en el Señor. Oye, pero un día cuando volvió a tornar la mirada, vio que venía alguien, como decía Tatiana, quizás en harapo, quizás sucio, quizás maloliento, quizás desfigurado, pero no importa cuánto te haya podido golpear el camino. Hay un Padre que te reconoce, no importa por lo que tú hayas atravesado y que está siempre dispuesto a recibirte. Aleluya. Pueden parecerse y uno dice, ¿cómo sabes cuál es Karina y Karina? ¿Tú sabes quién es? Pues sí, así como tú sabes y ellas son tan idénticas, así lo sabe el Padre a cada uno de nosotros. Él no se equivoca y sabe quién es Damari y quién es Damari. Él sabe quién es Ivonne con Y, Ivonne con Y latina. Él sabe. Qué hermoso, ¿verdad? Que Él sabe. ¿Cuántos saben que Él los conoce? Que Él sabe tu alabanza, que Él sabe tu adoración, que Él sabe cuando tu alabanza no ha llegado al nivel que Él sabe que tú puedes adorarle y gozarte delante de su presencia, pero aún así Él sigue sustentándote y te pasa la mano y te dice, vamos, comienza. Quizás empieza con los labios así sin poder, pero terminas luego exaltándolo y liberando todo aquello que te oprimía. Porque reconoces quién es el Padre que te da la fuerza. Pues el Padre reconoció a este joven. Y cuando lo vio, fue movido a misericordia porque nuestro Padre siempre tiene compasión.
Oye, y esto también de eso, igual que lo de los empleados, dice ahí que no solo se conformó con verlo, dice que corrió. Aleluya. Corrió. Y me decía uno de los libros, eso que yo tenía, que saben más que yo, decía que es la única parte en la Biblia donde muestra que Dios corre hacia alguien. En ningún otro pasaje muestran a Dios corriendo. Enoc caminó con él. Dios hizo esto con el otro, hablaba con Abraham, hablaba con el otro, pero correr solamente para el hijo pródigo. Así que no importa en la condición que tú te encuentres, Dios está dispuesto a que solamente tú hagas qué cosa, que te levantes. Una vez tú te levantes, Él te identifica y Él corre para el encuentro contigo. Aleluya. Usted sabe que eso, que sale de su trono de gloria para correr hacia ti, para tener encuentro contigo, para darte la sanidad que tú necesitas y la restauración. Eso es hermoso. Oye, corrió hacia él y se echó, corrió y para darle la bienvenida a ese que estaba perdido, y regresó. Y no solamente corrió y me quedé ahí esperando que tú me digas, no, dice que se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. No hay nada más hermoso que un abrazo. No hay nada más liberador que un abrazo. No hay nada que se sienta mejor cuando nosotros nos sentimos indignos, que nos besen y nos demuestren amor, cuando nosotros nos sentimos inmerecedores de una gracia tan hermosa. Y le mostró amor, que era lo que espera todo pecador que viene al Señor. Entonces dice el 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Señor le escuchó, porque el Señor quiere que cuando nosotros regresamos o cuando nosotros hemos fallado, le digamos en qué hemos fallado. Pero Él no lo hace para castigarnos. Él no lo hace para sacárnoslos en cara. Dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él los echa detrás de sus espaldas y no los trae más a memoria. ¿Usted sabe qué es eso? Que el hijo podía sentirse en la libertad, que cuando regresaran a casa del papá no iban a estar: acuérdate que tú lo gastaste todo, no estés pidiendo cosas aquí porque ya nada te pertenece. No, ese no fue el trato del Padre, y Él no hace eso con nosotros. Él nos trata diferente. Entonces, ¿qué hizo? El hijo entonces trató de seguir hablando, porque Él le dijo que había faltado. ¿Y qué le faltaba decir? Hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué hizo el Señor? Como Él conoce la palabra antes que no esté en nuestra boca, Él lo interrumpió. Le dijo: hasta ahí está bien. Ahora yo te voy a decir lo que yo voy a hacer contigo. Por cuanto tú fallaste y tú pensabas que me vas a decir que ya no eres hijo, ser llamado mi hijo, yo te interrumpo para que decirte que cuando yo te restauro, te vuelvo a tu posición. No te degrado, yo te vuelvo al lugar donde tú estabas. Y eso fue lo que hizo con el hijo. La gracia, el favor no merecido de Dios corrió a abrazarlo. Así como se encontraba en sus harapos, quizás sucio, maloliente. Y entonces, ¿qué dijo? Entonces, sacad el principal vestido y vestirle. Gloria a Dios. Se apresuró a vestirlo. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir que nos vistió con el manto de justicia. Oye, entonces dijo: oye, y pónganle en un anillo nuevo, pongan en su mano un anillo. Y el anillo era el sello que llevaba el timbre de la casa de su padre. O sea, era lo que identificaba la autoridad familiar. O sea, yo te devuelvo para que tú firmes, para que tú pongas pacto. Yo te devuelvo para que tú tengas de nuevo autoridad. La autoridad que fue quitada por el enemigo, en este día yo te la restauro. ¿Qué más hizo? Le puso zapatos en sus pies. Aleluya. Dios nunca te va a dejar desprovisto. Nunca nos va a dejar desprovisto. No he visto justo desamparado, ¿qué? Ni su simiente que mendiga el pan.
porque el Padre Celestial tiene una gran herencia para nosotros. Le puso zapatos en sus pies, denota propiedad, ya que los esclavos no usaban zapatos. Se le proporcionaban todas las cosas y le declaraba como hijo. Oye, entonces le festejaron y hubo una gran fiesta y pidió que mataran al becerro gordo. Ya voy por el 23. Y de esta forma, a través de la sangre del becerro, que era lo que estaba haciendo, renovando el pacto. Vamos a sellarlo a través de la sangre. Y dijo entonces en el 24, porque este era mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice, y comenzaron a regocijarse, aleluya. No solo el padre, todos los que estaban en la comunidad comenzaron a regocijarse de que ese hijo que estaba perdido fue encontrado nuevamente. Qué hermoso este relato. Luego, si usted quiere seguir leyendo en su casa, usted va a leer la reacción del otro hijo para que vuelva entonces y piense en las palabras de Yosedi, de que tenían que estar juntos en armonía, que aquel que recibió la herencia no quería festejar con el hermano. Y es que no podemos ser egoístas y Dios nos manda a intimar y a relacionarlos los unos con los otros. Pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que quiso traerle la pastora en esta mañana? Son 5 puntos que se los voy a leer y terminamos. Y el que desee pasar al altar, el altar está abierto. Número 1. Que demos gracias a Dios por nuestro Padre Celestial que no miró nuestra condición y que nos amó siendo nosotros malos. Por todo lo que Él refleja en esta parábola y en nuestra vida. Eso es lo primero. Este hombre, este padre del hijo pródigo, el hijo pródigo éramos usted y yo. Y Él nos amó. Y no le importó la condición ni que malgastáramos que herencia el Señor me había dado. Comienza por la vida. ¿Qué herencia Dios te ha dado? La salud. ¿Qué herencia Dios te ha dado? La educación. ¿Qué herencia Dios te ha dado? Donde te has sostenido y te has alimentado hasta ahora. Todo eso es herencia. Tú creías que tú te lo ganaste por tu propia cuenta. No importa la edad que viniste al Señor, todo lo que recibiste hasta ese momento era herencia. Era de gratis. Y Dios te lo dio. Pero Él estaba esperando que tú decidieras mirar, levantarte y decirle, espérate, esto no es mío ni me pertenece. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Ay, yo tengo que estar a cuentas con mi Dios. Así que eso es lo primero. Segundo, a los padres, al igual que este padre de esta historia, no cuestionó usted. Y yo, como padres, estamos invitados a orar y a esperar a sus hijos que Dios se los va a devolver. ¿Oyó? Él tiene su recompensa y te lo devolverá. Isaías 49:4 que leyó Xavier el viernes, y si no lo escuchó, pide ese CD, donde él decía que el varón de Dios decía, Dios mío, todo lo que he trabajado ha sido en vano. Me estoy desanimado, ¿qué vas a hacer? Y Dios le decía, tranquilo, porque tu recompensa ya está delante de mí. Créelo, tu recompensa ya está delante de mí. Quiere decir que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. No lo ves ahora, mantente creyendo. Tercero, para los hijos. Hijo, valora y honra lo que el Padre te da. Conócelo, ten intimidad con Él, sacia el hambre y la sed que tienes que el mundo no te puede dar. Hay muchos ofrecimientos que nos hacen los amiguitos en la escuela, que nos hacen las amistades en la universidad, que nos hacen en los trabajos y en diferentes sitios, pero nada de eso va a satisfacernos de la manera que Dios lo hace. Me satisface, viste, todo el devocional estaba aquí y yo, gloria a Dios por eso. ¿Usted está entendiendo? Por lo tanto, hijo, honra a tu padre terrenal, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Y sabe qué? Perdona. Los hijos, todos aquí somos hijos, todos tenemos que perdonar a nuestros padres. Pastora, pero mi papá o mi mamá fueron buenos.
Yo no te estoy diciendo si sean buenos o no. El área donde quizás pudiste ser lastimado como hijo, Dios te manda en este día a perdonarlo. ¿Sabe por qué? Porque hasta Dios es tan terrible que hasta esta mañana yo tengo como 4 libros de meditación que leo todas las mañanas. Y en uno que leí, me cambiaron la historia del hijo pródigo y por poco tengo que cambiar la predicación. Yo, Carmen, eso va para el final. Ok, ¿por qué me la cambiaron? Porque ¿sabe cómo se titulaba? El padre pródigo. Por eso es que le digo que tiene que perdonar al papá. Nos gusta como hijos que el padre nos perdone y nos reciba. Pero si la historia es al revés, que es papá el que se va y tú como hijo te quedas. Y yo, me voló y yo, ay, santo Dios, ¿y esto? Porque qué fácil es pedir que otros nos perdonen, pero cuán difícil se nos hace a nosotros perdonar a los que nos hacen algo. Entonces en esta mañana Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros como hijos, en las áreas donde tu padre, tu madre, el líder, quien sea, te haya podido lacerar, es día de perdonarlo. Ese es el mejor regalo de los padres, es día de perdonarlo, es día de estar en cuenta. Yo he testificado que no me crié con mi papá, tenía muchas opciones, tenía de decir, no, yo no puedo poner en Facebook, y los felicito a los que sean, tuve el mejor papá del mundo, porque no es una realidad, no tuve el mejor papá del mundo, pero sigue siendo mi papá. Y no será el mejor, pero ahorita yo voy para allá. ¿Por qué? Porque el Señor cambió el panorama y yo puedo decirle, ese es mi papá. Y la Biblia me dice que lo tengo que honrar y ya yo decidí perdonarlo. Entonces Dios nos está diciendo que si hay algo en tu relación con papi o con mami o quien sea, que la relación está así, que tú dices, es que me falló. Bienvenido, estamos en este estuche, todos nos vamos a fallar los unos a los otros. Es que me hirió, es que me abandonó, es que no hizo lo que yo esperaba de él. Perfecto. ¿Te gustaría si fuera al revés recibir ese trato? ¿O te gustaría que te dieran una oportunidad? Dale la oportunidad a aquel que la necesita. Porque sabes que la blanda respuesta aplaca la ira y no sabes cómo podrás cambiar a esa vida si tú le demuestras lo que el Señor ha hecho en tu corazón. Así que es importante que en esta mañana yo le entregue los momentos frustrantes de la infancia. Yo me reía con Xavier porque Xavier, tengo que arreglarte una cosita de la predicación y me perdona. Porque Xavier dijo que los papás son los que disciplinan. Y para mí, los papás, uno, aunque por más que uno diga que se lo voy a decir a tu papá cuando llega, ¿quiénes son los que terminan? Chancleta power. Las mamás somos las que sometemos. Los papás dicen, tu mamá me dijo y ya. En casa basta que Carlos Santiago le hiciera así a la muchacha o con 2 dedos la tocara. Que él, pregúntele a cuál le dio, a ninguno. Ahora, ¿a quién le tocaba? Entonces, nosotras somos las malas de la película. ¿Usted entiende? La mamá sabemos, diga si eso es verdad o no. Se están riendo, pero usted sabe que es así. Así que ese detallito, ¿sabían? No es que... Entonces, a veces hay cosas con nuestra relación con la mamá, con la relación con el papá, de que si estuvo o no estuvo, qué hizo o dejó de hacer, que nos laceran, que nos marcan. Entonces, a veces llegamos a la adultez, tenemos los hijos y cometemos errores con los hijos porque no queremos que hacer lo que nuestros papás lo hicieron. Y está bien, yo siempre aconsejo, lo que tus papás no hicieron bien contigo, tú no lo repitas. Pero lo que hicieron bien, repítelo. Si su papá no estudiaba con usted, pero usted tiene el tiempo para estudiar y sabe que es su responsabilidad, estudia con sus hijos. La mía tenía 5, no tenía tiempo para sentarse y era la sola en la casa. Entonces, porque ella no lo hizo y yo no lo voy a hacer, pues yo procuré estar ahí para mis hijos. Entonces, lo que ella hizo bien, yo lo imité. Pero entonces, ¿no voy a perdonar el que no estuvo conmigo? No. Voy a entender. Voy a dar gracias por lo que estuvo. Y voy a dejar pensar menos lo que no estuvo. Y así con nuestro Padre. Y eso es lo que nos invita el Señor. Porque ¿sabe qué? Esas son cosas que nos restan. Son las
me perdona la palabra, las sabandijas que se cuelan en el cofre de la herencia. Y no tienen parte ni suelta porque el Dios que usted y yo le servimos es santo y no puede haber nada de eso en medio de ese cofre. Entonces, para que se mantenga limpio, yo tengo que decidir en esta mañana, yo perdono a mi papá que se fue de la casa, yo perdono a mi papá que hizo esto, que si me maltrató, no me maltrató, que hizo aquello, yo decido perdonarlo. Ay, pastora, eso no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible. Y Dios te está mandando a perdonar. Ese es el mejor regalo. Podrás llevarle regalo, podrás hablar con él, podrás darle besos, pero hasta que tú no le digas, yo te perdono, y le permitas a Dios comenzar esa sanidad en tu corazón, no vas a ser libre. Así que es mañana de yo decidir perdonar. Porque hoy fue el hijo pródigo, pero mañana puede ser el padre pródigo y mañana no sabes en qué posición tú estarás. Cuarto punto, dije que eran 5, ya estamos terminando. Los hermanos, todos los que tengan hermanos, yo tuve 5. 5 de padre y madre. De padre tengo 6, mal tasados. Y la regalía. La primera 5, la segunda, mami fue la primera 5, segunda 5, la tercera 1, y mami siempre decía que había uno en el medio, así que no sé. Pero por lo menos viví con 5. Y siempre hay envidia. Porque Magda dormía sola. Porque Magda padecía de fatiga. Y yo dormía con mami. Y los 3 varones juntos. Entonces cuando Magda se casa, el otro se casa, y yo tenía mi cuarto solo. ¿Por qué Carmencita sale sola? Y yo, bendito sea Dios, porque ustedes se casaron. Yo soy la más chiquita, ¿qué quieren que me quede aquí? ¿Verdad? Que siempre hay cosas. Y los varones, los 2 varones se fueron allá afuera, quedaba uno acá. Está más pendiente de aquel, pues si no está aquí. Pero son cosas de nuestra naturaleza. Nos pasa como José, le diste el mejor abrigo. Pues tenemos que tener cuidado como padres lo que damos o dejamos de atender. A mí un hermano, Manuel Font, siempre nos enseñó a mi esposo y a mí cuando tuvimos a Elianet. Él dijo, ella es la nena, qué linda, chulita, pero ¿sabe quién? El mayor es Moisés. Así que siempre salude a Moisés primero y después la nena, porque ella está beba y no sabe y Moisés sí está más consciente. Y no vea que fue desplazado. Usted sigue el orden, el mayor primero y después ella. Para el que no lo sabía, hoy lo aprendió. ¿Qué cosa ha hecho mi esposo? Que yo a veces le decía, bendito, que en casa para tener bicicleta, a los 3 había que comprarle bicicleta a la vez. Para el tiempo de mis hijos, los Game Boy era a los 3 a la vez, porque Carlos Santiago decía que no le iba a comprar a 1 ni a 2, que era a los 3. Y en lo que había para comprarle a los 3, el mayor tenía que esperar, porque es que tenían que ser los 3. Para que uno no dijera, este tiene y el otro no. Eso lo hacía mi esposo. No sé lo que harás tú. Pero Dios nos manda que nosotros seamos buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado y que nosotros cuidemos que las almas de nuestros hijos crezcan saludables y no procuremos que haya envidia los unos de los otros. Y a los hijos no crean las mentiras de que papi ama o más a uno o al otro. No es que a veces Magda y yo nos diferenciamos, que yo soy como la negra Amanda, que somos pegajosas y Magda es más seria. Pero eso no quiere decir que Magda no nos ama y que nosotros nos damos nuestros besitos y abrazos. Pero ella es más fina que yo y yo soy más explosiva. Ella sí, yo soy más explosiva, esa rubia, esa es mi hermana. ¿Y qué pasa? Entonces a veces pensamos, quiere más a mami o de esto. Es porque es más cariñosa, muestra ese afecto, pero no quiere decir que el otro no lo ame. ¿Usted está entendiendo? Entonces nosotros a veces como hijos nos fijamos en esos detalles y empezamos a hacer diferencias. Este es así, este es así. Se lleva mejor con... No. Yo que soy madre y tengo 3, a los 3 los amo por igual. Me preocupo a veces uno más que el otro, porque digo, a este todavía le falta esto, a este le falta lo otro. Pero siguen siendo mi misma preocupación. Y así es el Padre Celestial. Y así yo creo que son cada uno de los padres. Todos los padres que están aquí aman a sus hijos, si no, no los hubieran tenido. Anhelaban tenerlos porque ustedes son una bendición. Así que no permiten que la envidia los separe a ustedes. Y número 5, el mejor regalo que en el Día de los Padres podemos expresar es que las relaciones entre padres e hijos y hermanos se lleven a cabo porque en amor y en perdón, porque esa es la voluntad del Padre Celestial. Amén.
Ya yo terminé. Yo solamente quería compartir la historia del hijo pródigo. Que usted recuerde que no es empleado. Que Dios nos quiere no tan solo en las reuniones del Señor, sino aún en nuestros hogares, nosotros vivir en armonía, juntos en armonía, con un mismo propósito. Y es que yo en mi casa serviremos a Jehová. El altar se abre si alguien desea de decirle al Señor en su corazón, yo decido perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a quien sea que usted quiera entregarle, a mi padre, a esta situación que tuve de niño. Yo decido hoy pasar la página y decirle, Señor, tú eres el Dios de la otra oportunidad y tú me invitas a valorar. Valore la herencia que Dios le ha dado, atesórela, porque Dios solamente quiere hacernos bien. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los que no han visto en Facebook, yo puse un post para mi esposo. Y es que mi esposito estaba chango antes de irse y él, viste, ella cogió envidia porque veía hermanos que ya estaban celebrando los padres y regalos adelantados. Y entonces, y me regaló los padres y yo ni había comprado ni un pañuelo. Y yo, hermano, todavía no son los padres. Espera que este regrese, que entonces usted va a ver. Entonces Juliana me dice, mami, nosotros vamos para allá con papi y no le preparamos nada a los padres. Y yo, fácil, el culto queda en el domingo, tú pides una parte y tú y Liane le cantan un himno ahí hermoso y con Moisés de eso que ellos lo van a derretir y ya este regalo. Y yo, y te diré, esta pastora de la Manga Production sacando. Y yo pensando en casa, ¿qué regalo? Pero es como el post que yo puse. Yo decía, pero ¿qué regalo? Él quería que llevarse para que ella mandarle una camisa, que él me vacila, que las camisas de la cajita con la corbata que yo siempre le regalo. Y cositas así. Y yo, ¿qué mejor regalo que ande con sus hijos en las misiones? Con sus 3 hijos, no uno, porque había ocasiones en que había dado con Moisés solo o con las nenas solas, pero esta vez anda con los 3. Y por eso yo le escribí eso, yo le dije, no te llevas este regalo porque los regalos andan contigo, andas con tus 3 hijos en el Día de los Padres y haciendo lo que más te apasiona, que es servir al Señor y ganar almas. Creo que es un regalo suficiente y es lo que yo te invito. Podríamos pensar que acá se está perdiendo de unas cosas y que hay pérdida. Yo encuentro que hay ganancia. Hay ganancia en favor de la familia, ganancia en favor de él, de esa experiencia y de sus hijos también. No tengas en poco lo que tú puedas dedicar para la obra del Señor. En tu tiempo, talento. Todo lo que te venga para hacer para el Señor, hazlo según tu fuerza. Dios es bueno. Y Él lo que quiere es familias saludables, familias que reconozcan que es el Dios de otra oportunidad. Que si mi familia no fue una familia funcional, Dios me puede dar una. Yo no me crié con papá, pero Dios me dio un buen esposo, me dio un buen suegro, me dio un cuñado que es un papá, me dio gente que me rodeó, que me amó como un padre. Entonces Dios hace las cosas nuevas. Y de eso es lo que yo te he estado hablando en esta mañana. Que si tú vienes ante ese Padre Celestial, tu panorama puede cambiar. Dios puede hacer cosas nuevas en tu vida y puede restaurar tu familia, tu casa y bendecirte a ti y a los tuyos. Amén. Gracias. Qué bueno. Yo sé que usted ha sido ministrada, yo he sido ministrada con esta palabra. Solamente créale al Señor y entienda que no es un empleado, es un hijo de Dios. Amén.